Apocalipsis capítulo 14, 12 y 13. Asombrosamente, esta segunda de 6 bienaventuranzas en Apocalipsis pronuncia bendición sobre los muertos. Tal pensamiento es incomprensible para la mayoría de las personas que consideran la muerte como algo que ha de evitarse. Bienaventurados los vivos sería una consigna mucho más apropiada para la mayoría de las personas. ¿Por qué son bienaventurados estos muertos? La respuesta que se presenta es doble. Los muertos de que se habla aquí son bienaventurados por cómo vivieron y por cómo murieron. La frase "la paciencia de los santos" presenta una de las doctrinas más importantes y más consoladoras en las Escrituras. Expresa la verdad de que todos aquellos a quienes Dios ha escogido, llamado y justificado, nunca perderán su fe, sino que perseverarán en ella hasta la muerte. Esa realidad de seguridad, esperanza y gozo a todo verdadero creyente en Jesucristo pone fin al temor y a la duda. También revela que las muertes de los creyentes son benditas porque la muerte los conduce a la gloria del cielo. Algunos se refieren a esto como la doctrina de la seguridad eterna, otros la llaman la enseñanza de una vez salvo, siempre salvo. Aunque estas definiciones son acertadas, no expresan esta verdad tan claramente como la frase bíblica "la paciencia de los santos". Esa oración subraya la realidad de que Dios guarda a sus santos sosteniendo su fe hasta el mismo final, sin que importe lo que ocurra. La verdadera fe salvadora en su propia naturaleza es eterna y no se puede perder ni destruir. La perseverancia de la fe salvadora nunca se ha visto más clara y poderosamente que en este pasaje. Ningún grupo de creyentes ha experimentado jamás o experimentará ataques más fuertes a su fe que los santos de la tribulación. Este gran grupo de creyentes incluirá gentiles y judíos. Serán salvos gracias a los ministerios de los 2 testigos y de los 144.000. Los creyentes de la tribulación sufrirán la más intensa persecución en la historia humana. No hay evidencia más fuerte sobre la perseverancia de la fe salvadora que la realidad de que los creyentes sometidos a la mayor prueba en toda la historia mantendrán su fe salvadora hasta el fin. Una segunda verdad sobre la que se fundamenta la doctrina de la paciencia de los santos es que el propósito de Dios lo asegura. La promesa de Dios radica en su plan o su propósito soberano. Aquí se declara explícitamente que su voluntad es que ninguno de los que Él dio a su Hijo se pierda. Una tercera prueba de la doctrina de la paciencia de los santos es que el poder de Dios la garantiza. El poder de Dios que convierte a los creyentes en nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. Lo sostendrá de modo que no pueden perderse nunca. Los santos también perseverarán porque la salvación es totalmente por la gracia de Dios. Efesios 2:8-9. Como no hemos hecho nada para ganarla, así tampoco podemos hacer nada para retenerla. Los creyentes perseverarán por fe, temor, amor, obediencia y alejarse del pecado. Dios concede todos estos medios y luego exhorta a los creyentes a manifestarlos en su vida. La paciencia de los santos de la tribulación será evidente porque guardan los mandamientos de Dios. Que la genuina fe salvadora traerá como resultado tal obediencia es la clara enseñanza de la Biblia. Una segunda forma en que los santos de la tribulación mostrarán paciencia será mediante la fe de Jesús. Seguirán siendo leales incluso bajo el tiránico reinado del anticristo. Ni siquiera la amenaza de muerte hará que abandonen su fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué son bienaventurados estos muertos fieles? Porque llevaron una vida pura, noble, con propósito,
obediente, fructífera, gozosa y ejemplar. Vivieron una vida plena de fe y obediencia a Dios. Aunque no hubiera cielo, esa seguiría siendo la mejor manera de vivir. Pero hay un cielo después de esa vida para el pueblo de Dios. Por lo tanto, la muerte de los santos de la tribulación también será eternamente bienaventurada. Después de haber vivido con paciencia, los santos de la tribulación morirán con promesa. La voz celestial ordenó a Juan que escribiera: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. La voz le informó a Juan que no solo serán bienaventurados quienes ya habían muerto, sino también los que mueran de aquí en adelante. Los creyentes martirizados desde ese momento hasta el final de la tribulación no tendrán nada que temer. También su muerte será bienaventurada. En primer lugar, el Espíritu los declara bienaventurados porque descansarán de su trabajo y sufrimiento de todo lo que están pasando. El Espíritu Santo también dice que los mártires de la tribulación serán bienaventurados porque sus obras con ellos siguen. Cuando esos creyentes vayan al cielo, los registros de su diligente labor siguen junto con ellos. Los muertos que hayan vivido en obediencia y confianza serán bienaventurados con descanso y recompensa después de muerte. Los que viven ahora por placeres lujuriosos están muertos, aunque estén vivos. 1 Timoteo 5:6. Estando muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2:1. Ellos enfrentan el horror de la condenación, castigo eterno en el infierno. La solemne verdad es que las decisiones que toman las personas en esta vida trazarán irreversiblemente el curso de su destino eterno. Una eternidad sin Cristo, de tormento, sin alivio, o el bienaventurado descanso y la recompensa celestial. Esta es la decisión que tiene que tomar cada persona.